Continuamos nuestro estudio del Antiguo Testamento con el libro de Números. El libro de Números en hebreo, Bemidbar. Que les decía yo de que he estado yo poniendo el nombre hebreo de cada libro en las diapositivas, pero no hemos pasado mucho tiempo hablando acerca de eso. Y no es el tema de la clase. Pero en esta ocasión sí quiero hacernos un poco reflexionar acerca de ese nombre. ¿Por qué? Cuando nosotros decimos números, ¿en qué pensamos? Pensamos en matemáticas, pensamos en cifras, en números, en cálculos, en calculadoras, y algunas de esas cosas no nos gustan. Y yo me pregunto si eso de alguna manera está afectando a la manera en la que nosotros percibimos el libro de números. Si nosotros estamos asumiendo ciertas cosas porque vemos el número, vemos la palabra número relacionada a esos números. Por ejemplo, capítulo 1 de Números, vemos que hay un censo de Israel. Y los enumerados de la tribu de Rubén fueron 46.500. Los enumerados de la tribu de Simeón fueron 59.300. Los enumerados de la tribu de Gad fueron 45.650. De la tribu de Judá, 74.600. De la tribu de Isaacar, 54.400. De la tribu de Zabulón, 57.400. De Efraín, 40.500. De Manasés, 32.200. De Benjamín, 35.400, de Dan 62.700, de Aser 41.500, de Neftalí 53.400, en total 603.550. Y a mí me da ganas de meterme en Excel, poner estos números, hacer la suma y ver si en verdad es lo mismo. Pero, a más de eso, ¿qué propósito tienen esos números? ¿Para qué me pongo yo a estar viendo esos números aquí? Y especialmente yo creo que esta pregunta traiciona algo muy real, que es lo siguiente, que hemos adoptado nosotros en el mundo occidental una visión muy centrada en el hombre acerca del estudio bíblico. Preguntamos cosas como ¿qué significa esto para mí? ¿Cómo aplico esto a mi vida? ¿Cómo me puede ayudar esto a vivir la vida victoriosa en Cristo? ¿Cómo puede esto ayudarme a vencer en contra del pecado o de una adicción o de un patrón de comportamiento que me agobia en la vida? Y pues esos números no tienen ninguna contribución a esas preguntas. Entonces, ¿estamos viendo el libro de números de una manera correcta pensando solamente en números, en cifras? ¿De qué se trata este libro? ¿Tiene este libro algún otro significado? ¿Para qué está aquí? ¿Cómo encaja en el contexto de la historia de redención? ¿Cómo encaja en la Biblia? ¿Qué rol tiene este libro? Pues Bemidbar es la palabra hebrea que significa en el desierto. En el desierto. Generalmente estos nombres hebreos que estoy poniendo yo aquí son el nombre que se origina ya sea de la primera palabra o de alguna de las primeras palabras del primer versículo de cada libro. Por ejemplo, Bereshit es Génesis, en el principio. Aquí en Números vemos Bemidbar, en el desierto. Pero mire usted de que es un marco de referencia completamente distinto al de Números. Números nos lleva por cierto camino. En el desierto nos lleva por otro camino. Nos lleva a un lugar. ¿A qué lugar nos lleva? Números capítulo 1, versículo 1. Yahweh habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión, el primer día del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, y le dijo: haz un censo de toda la congregación de los israelitas por sus familias, por sus casas paternas, según el número de los nombres, de todo varón, uno por uno, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Tú y Aarón los contarán por sus ejércitos. Nos lleva a un lugar. Sí, estamos hablando de un censo. Estamos hablando de un censo que producirá números, correcto, pero nos está llevando a un lugar, en el desierto. Yahweh habló a Moisés. Entonces, no separemos esos dos marcos de referencia mientras estudiamos números. ¿Hay números? Sí. Hay lugares reales de los que estamos hablando, de cosas históricas. Y con eso
Adentrémonos a ver de qué se trata este libro. Porque este libro es mucho más fascinante de lo que nosotros nos suponemos que es cuando nos ponemos a pensar que es solamente una lista de números. El libro de Números tiene un papel fundamental en la historia de redención. ¿Por qué? Yo lo resumo en 4 palabras. A la tierra prometida. A la tierra prometida. Vemos aquí del capítulo 1, versículo 1 al capítulo 10, versículo 10, que Yahweh e Israel están en este proceso de las preparaciones para la travesía a la tierra prometida. Cuando salieron de Egipto, cuando salieron de las cadenas de la esclavitud que les agobiaban, Dios les prometió una tierra que fluía con leche y miel. Esta tierra prometida. Ellos anhelaban ver esta tierra. Ellos buscaban esta tierra con todo su ser. Antes de avanzar, unos 2 temas muy rápidos. Primero, yo dije, Yahweh habló a Moisés, Números 1:1. Pero si usted es muy inteligente y muy curioso, va a ver de que ahí dice, el Señor habló a Moisés en su Biblia. ¿Por qué dije Yahweh? Bueno, en Éxodo nosotros hemos visto que Yahweh se reveló al pueblo de Israel con su nombre del pacto, su nombre personal. Y a mí me gusta utilizar ese nombre cuando sea necesario. ¿Por qué? Porque la tradición, la razón por la que nuestras Biblias dicen el Señor en letras mayúsculas, es porque los israelitas no decían el nombre de Dios. Tenían temor de decir el nombre del Señor. Era algo muy reverente, algo que no se podía decir. Y como no se podía decir, ni siquiera nos queda evidencia de cómo se pronunciaba. Nos quedan solamente las 4 vocales. Yod, He, Vav, He. Ye, H, W, H. Yahweh. Y nosotros le pusimos vocales que nos ayuden a pronunciarlo. Pero otros le pusieron otras vocales y tenemos Jehová. Pero Yahweh es más cercano al tetragramatón, que es tetragramatón 4 letras, las 4 letras que nos quedan. Entonces este nombre, Yahweh, es el nombre de Dios. Nosotros lo queremos usar como cristianos. ¿Por qué razón? Porque tenemos acceso al Padre. No debemos temerle al Padre de esta manera. Temor y reverencia, adoración, claro que sí. Pero ese temor de que no podemos ni siquiera decir su nombre, no, eso ya no. Porque Cristo derribó de una vez para siempre esa diferencia, esa barrera entre el ser humano y Dios y nosotros. Por medio de Cristo podemos llamar a nuestro Padre Yahweh. Con toda la convicción, con toda la plenitud, con todo el gozo, con todo el amor. Yahweh es nuestro Dios. Ahora, ese era un tema. Segundo tema, la tierra prometida. ¿Para qué me pongo a leer cosas de la tierra prometida si esto ya pasó? Muy interesante. Pero tenemos que recordar lo siguiente. Para los israelitas, la esperanza escatológica, o sea, la esperanza del final, de la consumación de todas las cosas, de la realización de todas las cosas, de la satisfacción de todas las promesas, era la tierra prometida. Ellos anhelaban esa tierra y en esa tierra todo iba a estar bien. ¿Qué tenemos nosotros como cristianos? Al otro lado de la cruz, al otro lado de la resurrección, al otro lado de la ascensión de Cristo. ¿Qué tenemos? Tenemos la esperanza de la nueva Jerusalén, de los nuevos cielos y la nueva tierra en la que el Cordero será su luz. Y viviremos con Él, viviremos con Dios cara a cara, sin temor, sin vergüenza, sin pecados, sin llanto, sin lamento, sin sufrimiento, sin enfermedad, sin dolencias, sin pesares. Para su gloria, por siempre y para siempre. Amén. Entonces, nosotros tenemos que ver todos estos pasajes acerca de la tierra prometida en este contexto de que apuntan a la Nueva Jerusalén. Porque toda esperanza de la Nueva Jerusalén pudo haber tenido algún tipo de cumplimiento en la tierra prometida y de hecho lo tuvo. Pero no es el cumplimiento final hasta que venga Jesucristo nuevamente a llevar a su iglesia, a llevar a su novia, a purificarla, glorificarla y vivir con ella por siempre en aquella nueva tierra, con veredas de oro y todo lo demás. Muchas veces yo me río que la gente se refiere a los Estados Unidos de esa manera, ¿no? La verdad es que acá no crece el dinero en árboles, acá no hay veredas de oro. De hecho, la vida es igual de difícil que en el Ecuador. Simplemente hay diferentes dificultades. Toda la tierra, por más próspera que nos parezca a nosotros, gruñe, gime, anhela su restauración.
Y por eso el libro de Números es importantísimo, porque nos está llevando a nosotros por ese trayecto del pueblo de Israel, de su esclavitud, a la tierra prometida. Capítulo 1, versículo 1 al 54, es decir, todo el primer capítulo se refiere a este censo de los guerreros de Israel. Todos esos números que yo les había leído al principio vienen de este capítulo, que termina en el versículo 54, que dice: así hicieron los israelitas conforme a todo lo que Yahweh había mandado a Moisés. Así lo hicieron. Obediencia. Pero mire usted, que si usted lee el texto de una manera centrada en el hombre, centrada en mi aplicación, centrada en, ¿qué puedo yo sacar de ese texto? Leímos 53 versículos sin tener nada de eso, y el versículo 54 nos habla de ¿qué? De obediencia al Señor. Tenemos que leer la Biblia, por lo que la Biblia es en cada género, en cada libro, de manera relativa a ese libro. Capítulo 2, versículos 1 al 34, vemos que Yahweh habla a Moisés y a Aarón y les da instrucciones de cómo preparar el campamento, cómo organizar el campamento y qué hacer acerca de los jefes de las tribus. Vemos nosotros en el capítulo 3 que una de las tribus que se había quedado rezagada, ¿cuál será esa tribu? Vemos nosotros en el capítulo 2, versículo 33, lo siguiente: pero los levitas no fueron contados entre los israelitas, tal como el Señor había ordenado a Moisés. ¿Qué hacemos con los levitas? Capítulo 3, versículo 1 al capítulo 4, versículo 49, nos van a dar el censo de los levitas, nos van a dar las responsabilidades, deberes de los coatitas, de los gersonitas, de los hijos de Merari, de los levitas en edad de servicio. Y nosotros vamos a ver que tienen su rol sacerdotal. Un rol muy importante en esos tiempos. ¿Por qué? Porque el ser humano pecador necesitaba acercarse, como habíamos visto en Levítico, al Dios Santo. Y esa brecha la cubría ¿quién? El sacerdote. Y por eso es de que tiene tanta acogida en nuestra mente popular, tanto el curandero como el sacerdote. ¿Por qué? Porque el cura y el sacerdote, el cura y el curandero prometen acceso a otro mundo, prometen acceso a otra realidad, prometen acceso a la satisfacción de lo que anhelamos. Por eso es lo que tienen ese tipo de poder cultural. Porque necesitamos a alguien que vaya y que nos diga qué le pasa a la guagua que se enferma. Necesitamos a alguien que vaya y que nos diga cómo me va a ir en este trabajo. ¿Cómo me va a ir en este viaje? ¿Me van a decir que sí o me van a decir que no? Hacemos esas preguntas, anhelamos respuestas. Y estos nos ofrecen a nosotros esa promesa falsa de que vamos a tener respuesta a nuestras preguntas. En el mundo actual, la tecnología o el científico cubren este rol también. Vimos nosotros en todo este tiempo de la pandemia del COVID-19 de que se elevó un poco quizá el rol del médico, del salubrista, del médico de salud pública, o quizá del científico, en el sentido de que ellos tienen la autoridad máxima. No, falso. Ellos estaban con un poquito más de conocimiento que nosotros, tratando de descubrir algo, pero no eran sumos sacerdotes de un cientismo. No, tenemos que tener cuidado de caer en eso. No tenemos intermediarios. El Nuevo Testamento nos prohíbe hacer eso. Dice que no hay ningún mediador entre Dios y el hombre, excepto Jesucristo, hombre. Entonces, avanzando el libro, capítulo 5, versículos 1 al capítulo 6, 27, tenemos diferentes leyes. La ley de los inmundos, de la restitución, de los celos, del nazarato. Y al final del capítulo 6 tenemos esta serie de versículos tan preciosos que nosotros generalmente conocemos como esta bendición. Que la repetimos, esta bendición sacerdotal, muchas veces al final de los servicios de la iglesia, cuando alguien se despide, cuando bendecimos a alguien, le decimos qué cosa. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh alce sobre ti su rostro y te dé paz. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh alce sobre ti su rostro y te dé paz. Nosotros tenemos en estos versículos gran poder de palabra, gran poder de buscar paz. Nosotros quizá muchas veces no lleguemos a comprender esto,
Reina Valera dice: Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Ponga en ti paz. Quizá tenga más familiaridad con esa traducción. Pero el hecho en sí es de que la paz es algo que viene de Dios. La bendición es algo que viene de Dios. El resplandecer de su gloria viene de Dios. La misericordia viene de Él. Él es el que levanta nuestra cabeza. Él es el que cambia nuestro lamento en danza. Él es quien es digno de toda adoración por los siglos de los siglos, para su gloria y el bien de su pueblo. Vemos nosotros en el capítulo 7, versículos 1 al capítulo 8, 26, ciertos temas de las ofrendas de los jefes de Israel. Vemos nosotros el tema de las 7 lámparas que Aarón puso al frente del candelabro, como Yahweh había ordenado a Moisés. Vemos la purificación de los levitas. Vemos regulaciones acerca de la jubilación de los levitas. Vemos la celebración de la Pascua en el capítulo 9, versículo 1 al 14, que lo que ya habíamos definido en Éxodo como la Pascua, aquí estamos viendo la celebración de ella. Hemos llegado al tiempo de la Pascua. Desde que salieron de Egipto, hemos llegado ya al tiempo de la Pascua. Pues dice ahí, versículo 1 del capítulo 9, Yahweh habló así a Moisés en el desierto de Sinaí, en el primer mes del segundo año de su salida de la tierra de Egipto. Entonces, como van viendo, Números nos va dando historia, nos va dando una ruta de avance de la esclavitud a la tierra prometida. Y nos dice cómo los israelitas debían seguir el mandato de Yahweh. Versículos 15 al 23 de capítulo 9 nos muestran de que, ¿qué pasaba? De día, la nube cubría el tabernáculo y de noche su apariencia era de fuego. Cuando la nube se levantaba de sobre la tienda, enseguida los israelitas partían. Y en el lugar donde la nube se detenía, allí acampaban. Al mandato del Señor los israelitas partían y al mandato del Señor acampaban. Mientras la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Versículo 23. Al mandato de Yahweh acampaban y al mandato de Yahweh partían. Guardaban la ordenanza de Yahweh según el mandato de Yahweh por medio de Moisés. Los trompetas de plata en el capítulo 10. Vemos nosotros desde el capítulo 10, versículo 11, hasta el capítulo 25, versículo 18, vemos el viaje a la tierra prometida. Empezamos en el capítulo 10, versículo 11, en Sinaí. En el año segundo, en el mes segundo, el día 20 del mes, la nube se levantó de sobre el tabernáculo del testimonio y los israelitas salieron según su orden de marcha del desierto de Sinaí. Y la nube se detuvo en el desierto de Parán. Fueron de Sinaí a Parán. Así marcharon la primera vez conforme al mandamiento del Señor por medio de Moisés. Y pues la nube del Señor iba sobre ellos, como ya lo habíamos dicho, el fuego de noche. Versículo 35. Y sucedía que cuando el arca se ponía en marcha, Moisés decía: levántate, Yahweh, y sean dispersados tus enemigos. Huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando el arca descansaba, él decía: vuelve, oh Señor, a los millares de Israel. Levántate y vamos juntos. Por favor, levántate, que para seguir te necesitamos. ¿A que eso no tiene implicaciones para nuestro día de hoy? Las tiene, los tiene. Seguimos, buscamos al Señor con esa convicción. Señor, levántate, que nos vamos y nos vamos juntos. Mi vida, mi santificación, mi santidad están aquí para yo poder vivir en tu presencia y poder vivir de tal manera que yo sé que cuando tú me mandas, yo me muevo. Cuando tú me mandas, yo me detengo. Y cuando estoy descansado, cuando estoy detenido, tú me dices: vamos. Cuando yo te suplico,
que nos levantemos y vayamos. Capítulo 11, pues volvemos a la tragedia típica de que el pueblo se queja. El pueblo se queja en medio de la adversidad. Volvieron a llorar, dice el versículo 4, y dijeron, ¿quién nos dará carne para comer? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto. Gratis. Seguro que era gratis. Se han olvidado de la esclavitud. Se han olvidado de la opresión. Se han olvidado de que eran extranjeros en una tierra extraña. Y dicen, comíamos gratis. De los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas, de los ajos. Pero ahora no tenemos excepto este maná. ¡Wow! Dios hace un milagro de darles pan. El pan de cada día. Para el día. De manera milagrosa. De manera maravillosa. Y ellos dicen, este maná. Como un niño que dice, ¿para qué me das esta col, papá? Así somos. Y si alguien piensa que el libro de Números no tiene ningún tipo de impacto o de aplicación para nuestros días, no conoce la realidad del corazón humano que se muestra incluso viviendo en la presencia de Dios. Cuando están con Él y Él les guía directamente, se quejan y se murmuran y se ponen a murmurar. Murmuran contra Moisés en el capítulo 12, capítulo 13. Yahweh habla a Moisés y le dice que mande a espías a la tierra de Canaán para que vayan a ver, para que vayan a conocer, para que vengan a dar el reporte de qué es lo que está pasando. Dice cómo es el terreno, cómo es la tierra en la que viven, si es buena o mala, cómo es, si la gente que habita en ella es fuerte o débil, si son pocos o muchos. Eso es como un reconocimiento militar. ¿Hay allí árboles o no? Procuren obtener algo del fruto de la tierra. Aquel tiempo era el tiempo de las primeras uvas maduras. Dice. Vayan, por favor. Nosotros muchas veces no creemos. Gran parte de nuestra fe es tener fe en lo que no se ve. Eso incluso lo vemos en Hebreos. Y muchas veces nos hace muy difícil creer en lo que no vemos. O sea, aquí está diciendo, vayan, por favor, a hacer ese reconocimiento, vayan a ver cómo es y vengan a dar el reporte. ¿Y qué es lo que pasó? Llegaron hasta el valle de Escol, capítulo 13, versículo 23, y de allí cortaron un sarmiento con un solo racimo de uvas, y lo llevaban en un palo entre dos hombres, con algunas de las granadas y de las granadas y de los higos. En aquel lugar se le llamó valle de Escol, por razón del racimo que los israelitas cortaron allí. Y volvieron de reconocer la tierra por 40 días. Y fueron y se presentaron a Moisés, a Aarón y a toda la congregación de los israelitas en el desierto de Parán, en Cades, y les dieron un informe a ellos y a toda la congregación, y les enseñaron el fruto de la tierra. Y le contaron a Moisés y le dijeron, fuimos a la tierra donde nos enviaste, ciertamente mana, leche y miel, y este es el fruto de ella. Si hubieran acabado allí, esta fue otra historia. Pero ponga atención a lo que sigue. Solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra, y las ciudades fortificadas y muy grandes. Y además vimos allí a los descendientes de Anac. Amalek habita en la tierra del Negev, y los hititas y los jebuseos y los amorreos habitan en la región montañosa, y los cananeos habitan junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo, debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Pero los hombres que habían subido con él dijeron, no podemos subir contra este pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y dieron un mal informe a los israelitas de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes, y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Vimos allí también a los gigantes, y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, y así parecíamos ante sus ojos. No vieron a Dios,
Solo vieron a lo que ellos percibían que era una fuerza mayor. ¿Cuántas veces nos enfocamos en aquello que nos parece imposible, difícil, feo, y no vemos al Dios de las promesas? Y obviamente, digo eso con todo el cuidado debido de que no estén pensando soy un predicador de la prosperidad aquí. Pero mire usted lo que está pasando. Ellos tenían una promesa del pacto de Dios que iban a entrar a esta tierra prometida que manaba con leche y miel. Han estado andando por el desierto en pos de ella. Y cuando ya están cerca, ya la pueden ver, cuando pueden ir a hacer el reconocimiento, vienen y dicen, esto es imposible. Por eso vemos nosotros en el capítulo 14, versículos 22 al 23, a los que me han puesto a prueba estas 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra que juré a sus padres, ni la verá ninguno de los que me desdeñaron. Wow. Y vemos nosotros allí esa promesa. Una gran dificultad ya allí, en el sentido de que, la santidad de Dios se puso allí en juego y no podía bajo ninguna circunstancia ignorársela. Vemos otras leyes, otros eventos en el capítulo 15, versículo 1 al 19-22. Vamos empezando en el capítulo 20 al 21-35, de Cades a Moab, una nueva queja que resultó en las aguas de Meriba, donde se manifestó la santidad de Dios. Recibieron ellos agua, pero porque Moisés desobedeció la manera en la que se debía hacerlo, pues eso tuvo consecuencias. Murió Aarón, también murió Miriam, y aquí tenemos el incidente de la serpiente de bronce, que se vuelve muy importante después en nuestra interpretación del Nuevo Testamento. ¿Quién es Cristo? Capítulo 20, versículo 12, porque ustedes no me creyeron a fin de tratarme como santo ante los ojos de los israelitas, por tanto, no conducirán a este pueblo a la tierra que les he dado. Esa es la conclusión por la cual Moisés se quedó y no pudo entrar, y tuvo que dar el liderazgo a los demás. Vemos a Balac y a Balaam, la historia de muchas, bueno, vamos a ver esas profecías como parte del deber, vaya a leerlas, muy importante esto. La preparación para la tierra prometida, del capítulo 26:1 al 36:13, un censo del pueblo que ahora está en Moab y se hace la división de la tierra prometida. Se habla de la herencia de las hijas de Zelofejad en el capítulo 27 hasta el versículo 11, del versículo 2 al 23, Josué es ungido como el sucesor de Moisés. Vemos otras más leyes sobre las ofrendas, el capítulo 28 y 29, la ley de los votos en el capítulo 30, el capítulo 21, la venganza del Señor sobre Madián. En el capítulo 32 vemos nosotros esto que ocurre con Rubén y Gad, que se establecen en Galaad y llegaron a este acuerdo con Moisés de que ellos, a pesar de que habían escogido esa tierra, iban a seguir luchando con el resto de los israelitas hasta que lleguen a la tierra prometida y de allí iban a regresar. Hay una recapitulación del itinerario de Ramsés al Jordán en el capítulo 33, unas instrucciones sobre el reparto de Canaán en el capítulo 34, capítulo 35, hablamos de las ciudades de los levitas, de las ciudades de refugio también, tomando en cuenta al vengador de sangre, la prohibición de contaminar la tierra, otros derechos, otras leyes acerca de los derechos de herencia en el capítulo 36, y termina el libro con esto. Versículo 13 del capítulo 36. Estos son los mandamientos y las ordenanzas que Yahweh dio a los israelitas por medio de Moisés en las llanuras de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Aquí yo he puesto una representación gráfica del viaje de Éxodo y que vemos por números, empezando en Ramsés y hasta llegar al Jordán. Vemos nosotros que no es fácil, no es una caminata pequeña, y ese es por donde los guió Dios al pueblo de Israel. Vamos al texto. La lectura, el deber de la lectura es el capítulo 10, versículos 11 al 25, versículo 18. Énfasis en el capítulo 9, versículos 15 al 23, capítulos 13 y 14,
capítulo 20, versículos 10 al 13, capítulo 21, versículos 4 al 9, y las profecías de Balaam, que les decía, capítulo 23, versículos 7 al 10, 23, 18 al 24, 24, 3 al 9 y 24, 15 al 19. Y si Dios lo permite, nuestra siguiente sesión será el libro de Deuteronomio.